Saludos cordiales, bendiciones a todos. Quisiera compartirles en este tiempo una porción de la palabra de Dios que está en el libro de Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 5. Leemos todos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor estará en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra maravillosa. Te ruego, Padre amado, que tu palabra encuentre cabida en cada corazón y que sea para edificación a cada persona que vea este programa. Padre mío, pongo este tiempo en tus manos y te ruego que se haga tu voluntad. En el nombre bendito del Señor Jesús de Nazaret. Amén. El reino de Dios no es comida ni bebida. En este pasaje, en el libro de Romanos, capítulo 14, hay algunas dificultades a causa de la comida, y el apóstol Pablo viene para despejar algunas dudas, para indicarnos qué es lo que está sucediendo en ese tiempo. La gente que comía de todo, de pronto era criticada por hacerlo, y los que decían que no hay que comer de todo, juzgaba a la gente que comía de todo, y viceversa. Y en esto había mucha dificultad. El que come de todo no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come. El apóstol viene para indicarles que tanto el uno como el otro han sido recibidos por el Señor por su misericordia. Y aquí en aquellos tiempos había una dificultad, había un problema, y ese problema sigue latente hasta el día de hoy. A veces la gente que hace alguna cosa se cree más importante que la otra, y la gente que no hace mucho se cree inferior a los demás. Pero viene el apóstol Pablo y dice en el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres que juzgas? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Se puede imaginar usted? Es dueño de una empresa o de un negocio, que a usted le llame la atención a sus propios trabajadores. Está correcto, está muy bien. Pero no es lógico que usted, siendo dueño de su empresa, se vaya a otra que no le pertenece y le llame la atención a los trabajadores de otra persona. Más o menos algo parecido sucede en la iglesia. Todos pertenecemos a Cristo y somos de Él. Somos siervos o criados de Cristo. Pero al momento que la gente se juzgan unos a otros, lo que están haciendo es juzgando a un criado ajeno. Y el apóstol Pablo nos da a entender que eso no es correcto, no está bien. Porque el que le sostiene tanto al fuerte como al débil es el Señor. Y por el Señor, tanto el uno como el otro permanecerán de pie
en el reino de Dios. Más adelante, también hay algunas personas que le dan mucha importancia a los días. Para unos dice que un día es más importante que otro, pero otros dicen que todos los días son importantes. No es que el uno esté mal y el otro esté bien. Hay mucha diferencia entre una persona y la otra, entre la manera de ver las cosas de una persona y la otra. Entonces, no puede decir el que toma un día más importante que el otro, no puede decir que todos deben obedecer. Cada persona debe hacerlo con el único objetivo de agradar al Señor. Y cuando lo hace de esta manera, tanto el uno como el otro están agradando al Señor, porque no lo están haciendo para su propio provecho o para su propia satisfacción. Cada persona lo hace para agradar al Señor. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada persona. Ahora que somos de Cristo, la palabra de Dios dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero cada uno de nosotros debemos estar convencidos en nuestra propia mente que lo que hago, ¿para quién lo hago? ¿Lo hago para Cristo? Entonces es correcto. En el versículo 7 al 9 dice lo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cada uno de nosotros vive para su Señor. ¿Recuerda usted cómo vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo? Cada uno vivíamos para nosotros mismos. Y lo que nos agradaba hacer lo hacíamos. Pero ahora cada uno de nosotros que somos de Cristo, vivimos para Él. Vivimos para Él. Puede haber cosas que quisiéramos hacer, pero no lo hacemos. No porque seamos religiosos, sino porque sabemos que ya no puedo vivir para mí mismo. Tengo que vivir para el que me salvó. Vivo para el que rescató mi vida, mi alma. Vivo para agradarle a Él. Entonces vivimos para Él. Y si alguno de nosotros muere, bien morimos para Él. Porque Él es Señor de los que viven y también de los que han muerto. Él es Señor, Cristo es nuestro Señor. Sea que estemos vivos o sea que estemos muertos, sigue siendo nuestro Señor. En el versículo 10 dice, del 10 al 12, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El juzgarse unos a otros es un error. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Y por qué menospreciáis a tu hermano? El juzgarse el uno al otro es un error. Es un problema. Y este problema
También había en ese tiempo, en el tiempo de la iglesia ungida por el Espíritu Santo, el tiempo del apóstol Pablo, había también estos problemas, que la gente se juzgaban unos a otros. Y ese problema ha continuado hasta el día de hoy. Y al día de hoy, en la actualidad, la gente se sigue juzgando, las denominaciones se siguen juzgando, muchas veces entre pastores se siguen juzgando unos a otros. Pero ¿sabe que eso no es correcto? Eso no está bien hacerlo. ¿Y por qué no está bien hacerlo? ¿Por qué no es correcto? Porque un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuentas a Él, cada uno de lo que hizo. Al juzgarnos unos a otros, es como que fuéramos responsables de las acciones de las otras personas. Pero usted dése cuenta que usted será culpable únicamente de sus propias acciones. Y por eso no está bien juzgarle a la otra persona, condenarle a la otra persona. Si le interesa lo que hace la otra persona, acérquese con el amor que Dios le ha dado y dígale de frente lo que quiere decirle. O si no, ore por esa persona y pida a Dios misericordia. Pero no le juzgue ni le condene. Un día estaremos todos ante el tribunal de Cristo. Y si usted continúa en esa manera de juzgar a las personas, será grave el asunto. No podemos hacer, el Señor Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque de la misma forma que usted juzgue, también será juzgado usted. No es bueno juzgarle a nadie. Toda rodilla se doblará ante el Señor. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. A veces nosotros nos afanamos y queremos que la gente venga de rodillas al Señor, o la gente cuando ya está en la iglesia, que doble sus rodillas y ore al Señor. El Señor dijo, escrito está, que delante de mí se doblará toda rodilla. Eso será en el tiempo de Dios. Un día toda rodilla se doblará delante de Dios y confesará que Jesucristo es el Señor. Pero un día, no en su tiempo ni en el mío, sino en el tiempo de Dios. Versículo 13 y 14. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El problema en la iglesia es que la gente se juzgan unos a otros, y esto también pasaba en el tiempo del apóstol. En el versículo 13 dice, ya no nos juzguemos más unos a otros, más bien decidan no poner tropiezo. Amados hermanos, este problema de juzgarse en la iglesia es grave el asunto. El Señor Jesús les dijo que es imposible que no haya tropiezos, pero hay de las personas
que sirvan de tropiezo para otras personas. Y los tropiezos se dan cuando la gente se juzgan unos a otros. Y eso no está bien. Eso no es correcto. Cada persona debe estar convencida en sí mismo que lo único que quiere es agradar a Dios. Y de la manera que lo haga, solamente Dios conoce el corazón de cada persona. Pero nosotros no estamos para juzgar, no estamos por jueces, estamos para amarnos unos a otros con el amor que Dios nos dio, con el amor que Dios derramó en cada corazón por el Espíritu Santo. Más adelante, hay gente que se condena a sí mismo y quieren hacerlos sentir condenados a los demás. Versículo 14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El apóstol Pablo dice: yo confío en el Señor Jesús que nada es inmundo. Pero otras personas en cambio dicen: no, esto es inmundo, no toquen, no se acerquen, no hagan. Si para mí no lo es y para la otra persona sí lo es, que la otra persona tenga cuidado de hacerlo, porque él piensa que para él es inmundo. Y si para mí no lo es, entonces no lo es. Amados hermanos, este asunto traía mucha dificultad en los tiempos del apóstol Pablo y sigue trayendo hasta el día de hoy. Mucha gente no tiene certeza, no tiene seguridad. ¿Qué es pecado y qué no lo es? Y a veces le preguntan: ¿será que puedo hacer esto o este otro? Hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios y hay mucha gente vive por su propia cuenta y no depende 100% del Espíritu Santo de Dios, porque el que guía nuestra vida aquí en la tierra es el Espíritu Santo de Dios y Él es nuestro maestro y Él es el que guía nuestros pasos. Y Él, al momento que va a dar un paso en falso, Él dice: cuidado, eso no lo hagas. Y Él es el que guía nuestros pasos, ¿verdad? Así es que no hago porque alguien dice no lo haga. Es más, el apóstol Pablo decía: todo me es lícito. No está hablando de algunas cosas que me son lícitas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si hago algo que me es lícito, pero eso le va a hacer tropezar a un hermano que está recién en el camino del Señor, entonces no lo voy a hacer, no porque sea pecado para mí, sino porque voy a hacer de tropiezo para la otra persona. Miren la solución en el versículo 17 y 18. Dice así en el versículo 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Con este versículo se resuelve todos los problemas en cuanto a la comida y a la bebida. La gente venía debatiendo y discutiendo que no hay que comer carne, otros decían hay que comer legumbres, otros decían no hay que beber esto, otros decían solo hay que beber agua y tantas cosas. El apóstol Pablo en este versículo 17 le da solución a todos los conflictos. El reino de Dios no es comida ni tampoco bebida. Ahora ponga atención, quiero ir un poquito más allá. La gente a veces, cuando no come y entra en un proceso de ayuno,
La gente dice, yo soy más espiritual que ellos que nunca ayunan. Eso no es correcto. Y el que come siempre dice, yo soy mejor, porque siempre como y doy gracias a Dios. Pero yo les digo, ni el uno es más, ni el otro es menos. Es el Espíritu Santo de Dios el que pone el querer como el hacer en cada persona. Y el que come y es de Cristo, 3 veces al día da gracias a Dios y se sirve los alimentos. El que no come y está en ayuno, él se pasa en todo el tiempo en oración, clamando, orando para su Señor. ¿A quién agradece el uno? A Cristo. ¿A quién da gracias el otro? A Cristo. ¿Cuál de los dos es más? Ninguno, porque tanto el uno como el otro son de Cristo. Con esto no quiero decir que descarten el ayuno, no lo hagan, no. Habrá un momento que Dios también le pondrá el sentir, el querer como el hacer a esta persona, y también Él entrará en un tiempo de ayuno. Pero cada uno de nosotros debemos estar atento a la voluntad de Dios. Y tanto la comida como la bebida no debe ser una causa de estar en discusiones, ni una causa para estar en problemas, en dificultades, juzgándose el uno al otro, condenándose. ¿Recuerda usted cuando un fariseo fue a orar con un publicano? El fariseo fue a avisar y dijo, Señor, de todo lo que tú me das, yo doy mis diezmos. 3 veces al día oro delante de tu presencia. 2 veces a la semana ayuno. Lo que hace el Hijo de Dios no tiene por qué avisarlo, no tiene por qué gritarle a los 4 vientos, porque lo que hace uno lo hace en secreto, y Dios que mira en lo secreto lo recompensará públicamente. Cada uno hace en su corazón lo que a Dios le agrada, y no es motivo de enaltecerse ni de ponerse orgulloso por lo que haga, no. Más bien humilde y sencillo, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él nos permite hacer. Mire, en el 17, estamos en el versículo 17. Lo que no es del reino de Dios, comida y bebida, eso no es del reino de Dios. No es que el que más coma es más espiritual, ni el que menos coma no es, no. Por la misericordia de Dios estamos en el reino de Dios y el que nos sostiene es Cristo. Él nos sostiene y por su gracia y su misericordia estamos de pie delante de Él. No por el ayuno, no por la comida o no por dejar de comer, sino por Cristo, por su amor, por su misericordia y por su bondad. Entonces lo que no es del reino de Dios es la comida y bebida. Lo que sí es el reino de Dios es estas 3 cosas que dice en el versículo 17. Justicia, paz y gozo o alegría en el Espíritu Santo. No la justicia mía, no la paz que yo puedo generar. Mucha gente tiene paz mientras tiene todo. Esa clase de paz no es, esa no da el Espíritu Santo. Algunos tienen paz porque la economía está bien, la salud está bien, no le falta nada, pero apenas pierden algo, se acabó la paz. En cambio, la paz que da el Espíritu Santo de Dios, Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la adversidad, hay la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que no entiende el ser humano. Y el gozo, la alegría, la felicidad. El apóstol Pablo en un versículo dijo, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. La alegría no es de las cosas que podamos adquirir en este mundo.
La alegría que tenemos debe ser porque Cristo está conmigo, porque Él vive en mí, porque por su misericordia me ha hecho un hijo suyo, por su amor y su gracia me ha perdonado y me ha lavado de todos mis pecados. Esa es la razón de mi alegría y de mi felicidad. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. De esta manera usted sirve a Cristo, haciendo la justicia conforme a la voluntad de Dios, teniendo paz, teniendo gozo y alegría en el Espíritu Santo. Usted sirve a Cristo y agrada a Dios. Y es aprobado también por los hombres. Amados hermanos, ¿a qué persona le gustaría reunirse con alguien que es injusto, que vive inquieto, que vive triste, que vive en depresión? ¿Verdad? Su vida es diferente y no importa de las cosas que tenga o no tenga. De verdad. He visto en la congregación hermanos muy humildes y sencillos, llenos de la paz de Dios, que viven en justicia y tienen el gozo del Señor, el que da el Espíritu Santo de Dios. Y es tan agradable estar con esa gente. Y cuando una persona es así, no está así solamente en la iglesia, en todas partes se le ve alegre y feliz, contento, a pesar de no tener que muchas cosas materiales le falte, porque él sabe que lo más importante tiene y es a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aprobado por los hombres de esta persona. Versículo 19. En el versículo 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. El juzgarse unos a otros destruye la fe, pero el animarnos, el amarnos, eso fortalece la fe. Dice en el libro de Gálatas capítulo 6 que si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Aun cuando alguien fuera sorprendido en pecado, dice la palabra que no debemos juzgarle ni condenarle, sino restauradle, ¿verdad? Con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque nosotros estamos expuestos en algún momento a fallar, en algún momento a caer. El día que usted caiga, ¿no le gustaría que también alguien tenga misericordia de usted? Debemos pensar de esa manera. No somos alguien que vamos a pensar que nunca vamos a caer, que yo estoy firme y... Más bien la palabra de Dios dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso no debemos juzgarnos unos a otros, sino más bien animarnos, ayudarnos para la mutua edificación, para que vayan creciendo. En el versículo 21 al 23 dice lo siguiente: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En todo lo que se haga, siempre se debe buscar que su hermano sea edificado espiritualmente. Por eso el apóstol dice, mejor que usted no coma carne ni beba vino. ¿Para qué? Para que la fe de su hermano no se debilite. Hay cosas que podríamos hacerlo, pero no debemos hacerlo. ¿Para qué? Para que la fe del hermano, de aquella persona que está recién viniendo a Cristo, no se debilite, más bien no hacerlo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amados hermanos, hay dos extremos muy grandes. El uno es que mucha gente se condena a sí mismo. Es que no puedo hacer esto porque eso me siento condenado. No puedo vestirme bien porque me siento condenado. No voy a un lugar porque me siento condenado. O sea, en todo se siente condenado. En cambio, hay otras personas que sí están haciendo lo malo y están pecando y no se sienten condenados. Son extremos, ¿verdad? Pero cuando en este pasaje nos dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amados hermanos, si Dios nos ha dado por su gracia y su amor la mente de Cristo, sabemos claramente qué es pecado y qué no lo es. Cuándo ofendo a Dios y cuándo no. Y si ofendo a Dios, el apóstol Juan nos dijo en primera de Juan, hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Pero no quiere decir que andemos jugando y viva la fiesta, no. Pero no se condene a usted mismo. Haga lo que tiene que hacer, viva en santidad, viva conforme a la voluntad de Dios. Pero no se condene en cada cosa que haga. No hice esto, me siento condenado. No hice otra cosa y me siento condenado. No. Y por último, dice en el versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amados hermanos, si usted en su corazón duda acerca de algo que va a comer y usted siente que no debe hacerlo, no lo haga. No lo haga. Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Si duda algo que usted va a comer, usted duda y dice, no, esto puede ser pecado, no lo haga más bien. Porque si usted cree que eso es pecado para usted. ¿Qué quiero decirles en conclusión en esta enseñanza del capítulo 14 de Romanos? Número uno de los problemas en la iglesia es que la gente se juzgan unos a otros y no se dan cuenta que un día todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Para darle cuentas a Él, cada uno de nuestra vida, de nuestra propia vida. Si lo hice algo, ¿por qué lo hice? ¿Cuál fue la razón? ¿Lo hice por provecho mío? ¿Lo hice para satisfacer mis deseos?
¿O lo hice por mi Señor? ¿O lo hice por mi Rey? Algunas personas dicen, este día es más importante. Yo creo que todos los días son importantes. Pero si Él dice que este día es más importante, hágalo, porque para usted eso es. Mucha gente no es convencida verdaderamente por el Espíritu de Dios, sino si el uno lo hace, él también quiere hacerlo. Pero en esta enseñanza del capítulo 14 dice los débiles en la fe. Hay algunos que son débiles en la fe y otros fuertes en la fe. Pero tanto al uno como al otro, Cristo les llamó. Cristo les extendió su misericordia y su amor. Y los dos pueden permanecer en pie, porque poderoso es Dios para sostenerles. Pero ya no debe haber en la iglesia este problema de juzgarse el uno al otro. El reino de Dios no es comida ni bebida. No es comida ni bebida el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Esa justicia que el Espíritu de Dios nos guía a vivir. Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo, Él os guiará en toda verdad y justicia. En paz, en gozo, alegría y felicidad. Pero no a causa de las cosas que este mundo da, sino por el Espíritu Santo de Dios. No sea causa de tropiezo para su hermano, para nadie. Hay un testimonio de una persona que vino a la iglesia. Una persona, un homosexual, llega a la iglesia un día domingo. Abrió su corazón a Cristo y con todo su corazón y con lágrimas en los ojos recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Al día lunes, él nuevamente estaba en la iglesia y el día martes también en la iglesia, el día miércoles y el día jueves también, y con la escoba barriendo el piso y feliz y contento, dándole gracias a Dios. Pero de la noche a la mañana no podía cambiar su manera de caminar o de hablar. Y alguna hermana de la iglesia le dijo, si usted verdaderamente ha conocido a Cristo, ya debe cambiar su manera de hablar y de caminar. Porque si no, usted no le conoce a Cristo. ¿Sabe qué hizo esta persona? Dejando la escoba a un lado, salió agachado, triste de la iglesia, y nunca más volvió. Nuevamente regresó a las calles de donde salió. La obra es de Cristo. El que cambia, el que transforma los corazones y las vidas es Cristo. Él lo hace en el momento que Él quiere. A unos les cambia al instante, al momento que llegan. A otros les cambia en el momento que Él quiere, pero Cristo hace la obra. Y nosotros no estamos para juzgarnos ni para condenarnos unos a otros, sino para amarnos. Ese es el mandamiento que el Señor Jesús nos dio. Un mandamiento nuevo os doy. En esto conocerán que son
mis discípulos en que se amen unos a otros como yo les he amado. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. ¿Por qué se va a condenar usted mismo si Cristo es su Salvador? Cristo vino por usted. Y aun cuando usted batalle con sus pecados, Cristo vino por usted. Corra hacia Él. Corra. No pare, corra hacia Él en el estado que está. ¿No recuerda cuando los escribas, los fariseos y la multitud de personas trajeron a una mujer adúltera encontrada en pleno acto de adulterio? ¿Acaso el Señor Jesús le condenó? Cuando toda la multitud tomaban piedras para apedrearle a esta mujer, el Señor Jesús dijo: lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Empezando desde los más viejos, soltaron sus piedras y se fueron a sus casas. Cuando quedó el Señor Jesús solo con la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Dijo: no hay nadie, Señor. Señor Jesús dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ese es el amor del Rey. Ese es el amor de Cristo. ¿Y por qué muchos se condenan a sí mismos? ¿Por qué se condena usted mismo? Algunos tienen la puerta de la mente abierta para que el enemigo cuantas veces le mande dardos a su mente para condenarle, y hacen caso más a la voz del enemigo que a la palabra preciosa del Rey de Gloria. Cristo vino para salvarle, no para condenarle. Cristo vino para rescatarle, no para hundirle. El Señor Jesucristo le ama con un amor eterno. Corra hacia Él y pida ayuda en todo lo que usted necesite. Ya no se condene más. Corra hacia Él, pida su ayuda, su misericordia. El rey David, en los salmos, él decía: tú eres mi roca de refugio, a la cual yo acudo continuamente, pidiendo ayuda y socorro. Ese es el Dios de amor. Ese es el Dios de misericordia. Amados hermanos, para mí es una alegría compartirles la enseñanza. Estamos a punto de terminar con el libro de Romanos. Le doy gracias a Dios porque ha sido un tiempo muy precioso y de mucha edificación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en donde quiera que ustedes se encuentren. Bendiciones a todos.